Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, arrancamos un nuevo tema, rodilla. Va a incluir al fémur, a la tibia, todos los componentes que forman la rodilla y algunos huesos, algunos músculos. Bueno, como ya habíamos dicho, el fémur es un hueso largo. Ya la otra vez describimos su epífisis proximal. Tiene tres caras, una cara anterior, una externa y una interna. Acá tenemos del lado izquierdo la cara, la vista anterior, del lado derecho la vista posterior. Y tiene tres bordes. El posterior, que recuerden que era importante porque era el que tenía la línea áspera, que se dividía. El antero externo y el antero interno. Bien. Cosas que teníamos en la parte superior, acá las tenemos, pero ya es de la clase anterior. Recuerden que hay muchos músculos que insertan por ahí. Como ya vimos, la línea áspera, que era el borde posterior, se dividía hacia superior, es decir, hacia la parte proximal, se dividía en tres. En algunos lados dice en cuatro. La parte más externa tenía que ver con la cresta del glúteo mayor, la parte media con la cresta del pectíneo y la parte interna con la cresta del vasto interno. Es donde van a insertar esos músculos. Bien, cuando vamos hacia inferior, lo tenemos dibujado acá, donde dice líneas supracondilares, se divide en dos. Una externa, que va hacia el cóndilo externo, y una interna, que va hacia el cóndilo interno. Bien. Nuestra epífisis distal del fémur está dividida en dos cóndilos. Podemos ver que el cóndilo interno es más angosto y más largo, tiene mayor profundidad, es decir, va a llegar más abajo. Y el cóndilo externo es más redondeado y más ancho. Acá lo tienen dibujado, en la parte posterior lo pueden ver. Entre ambos cóndilos vamos a tener la escotadura intercondilia o muesca intercondilar. En el cóndilo interno vamos a tener diferentes accidentes óseos que los vamos a describir en la próxima diapositiva, que le van a dar inserción a varios músculos. Bueno, acá tenemos un poquito lo que estuvimos viendo recién de lo que vamos a tener en la epífisis distal del fémur. Dos cóndilos, el interno y el externo. Recuerden que el interno es más largo. Bien. La fosa intercondilia, que va a estar entre ambos cóndilos, que va a dar inserción a los ligamentos cruzados, que después los vamos a ver dónde inician y cómo se cruzan. Y la tróclea, que se forma. Bien, el cóndilo interno lo vamos a ver también en la próxima diapositiva. Va a tener el epicóndilo interno, por debajo la impresión del ligamento lateral interno, ahí va a insertar el ligamento lateral interno de la rodilla. Por debajo el tubérculo del tercer aductor, el del aductor mayor. Recuerden que el aductor mayor insertaba bien distal a la altura de este cóndilo interno. Y también una impresión para el gemelo interno. Si tuviéramos los huesos, podríamos ver que estas impresiones son como agujeritos que tienen, como hendiduras. Pero bueno, lamentablemente, virtualmente es difícil imaginárselo. En la próxima diapositiva lo vamos a poder ver. Y en el cóndilo externo tenemos el epicóndilo externo, la depresión para la inserción del popliteo, que es un músculo, y la depresión para el gemelo externo. Bueno, acá tenemos foto extraída de un libro donde tenemos los diferentes saliencias óseas que nombramos recién. En el cóndilo externo, ven, ahí tienen como si fuera una hendidura para la cabeza del gemelo externo. El epicóndilo externo. Y tenemos el surco para el popliteo. Acá en esta foto piensen que lo estamos viendo lateral y lo que está bien a la izquierda es posterior y hacia adelante está
Algo que me olvidé decir. Cómo está curvado el fémur. Tiene una concavidad posterior, donde se van a alojar los músculos que vamos a ver después. Y después acá tenemos del lado interno, en las dos fotos lo podemos ver, tenemos el tubérculo del tercer aductor, el epicóndilo interno o medial, la impresión para el ligamento lateral interno. Bueno, lo mismo que vimos antes lo tenemos acá en una foto del hueso. Bueno, acá tenemos la rótula, que es un hueso samoideo, es un hueso que van a ser dentro del tendón del cuádriceps, que ya vamos a ver dónde inserta. Tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es la que palpamos cuando tocamos nuestra rodilla y la cara posterior se va a articular con la tróclea femoral. Bien, ahí tenemos las dos gargantas separadas por esta cresta que sobresale. Tiene una forma triangular de base superior y de vértice inferior. Bien. Va a tener inserción de algunos ligamentos, de algunos tendones. Difícil, pero bueno, a prestarle atención. Y la función que cumple es la de proteger al cuádriceps. Bien. Piensen que va a funcionar como si fuera como una polea para que el cuádriceps tenga menor esfuerzo. Bien, vamos con la tibia, que es el hueso más grande que tenemos en nuestra parte de la pierna. Está ubicado internamente. Es un hueso largo con dos epífisis y una diáfisis. Tiene una forma triangular. Va a tener tres caras, una cara interna, una cara externa que va a articular con el peroné y una cara posterior donde tenemos varios músculos. Tenemos tres bordes, un borde interno, uno externo y uno anterior. Bien, el anterior es la cresta de la tibia, es cuando nosotros pasamos la mano por delante, la vamos a sentir, suele doler, un golpe ahí duele mucho. Y continuamos. Bueno, vamos a ver la cara anterior de la tibia. Del lado izquierdo tenemos el hueso, del lado derecho tenemos el hueso con sus inserciones musculares. Está formada por dos cavidades glenoides que la vamos a ver más adelante cuando veamos la cara superior. Por debajo de estos que se van a articular con los cóndilos femorales. Por debajo de estas cavidades vamos a tener las mesetas tibiales, una interna y una externa, con diferentes saliencias óseas. Bien anterior, que cuando uno extiende la pierna, es decir, la lleva hacia adelante, pone la pierna recta, la siente bien por debajo de la rodilla, es la tuberosidad anterior de la tibia. Bien, está bien en el medio y le va a dar inserción al ligamento rotuliano que es del cuádriceps. Si vamos para el lado externo, tenemos al peroné al lado. Bien, es decir, va a tener que tener una carilla articular para articular con el peroné. Y además vamos a tener el cóndilo externo. Piensen que tenemos cóndilos tanto en el fémur como en la tibia y eso genera confusión. Del lado externo lo importante es que vamos a tener el tubérculo de Gerdy, que ya dijimos qué músculo insertaba acá, el tensor de la fascia lata. Es un tubérculo la parte externa de la tibia. Del lado interno vamos a tener la inserción para la pata de ganso, que son tres músculos que van a insertar ahí.
semitendinoso, recto interno y sartorio. Y además vamos a tener una impresión, un surco para la inserción del semimembranoso. Bien. Acá tenemos cara interna, el borde interóseo. El borde interóseo es el externo de la tibia. Bueno, acá lo que estamos viendo es del lado posterior, lo que es importante, la línea del músculo sóleo. Bien, es uno de los músculos que forma parte del tríceps sural y lo vamos a ver más adelante. Por arriba de esa línea va a insertar el popliteo, que ya dijimos que venía del cóndilo femoral. Acá tenemos la carilla articular, está acá dibujada para el peroné. Recuerden que el peroné está del lado externo. Bien. Vemos el borde interóseo también marcado acá. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la cara superior de la epífisis proximal, que es quien articula con el fémur. Bueno, acá tenemos la cara superior de la tibia. Bien, estamos viendo como si fuera el hueso tibia desde arriba. Importante saber que en la línea intercondilia, que es lo del medio, van a estar las impresiones óseas, la superficie preespinal y la retroespinal de la meseta tibial, que le van a dar inserción a los ligamentos cruzados. La preespinal al cruzado anterior y la retroespinal al cruzado posterior, que van a ir a insertarse desde ahí hacia los cóndilos en forma cruzada. Lo vamos a ver en un ratito. El cóndilo interno, recuerden que es más angosto. Y ¿qué más? Ambos articulan con los cóndilos del fémur. Son las mesetas tibiales. Listo. Importante de acá son las superficies preespinal y retroespinal para la inserción de los ligamentos cruzados. Por último vamos a ver el peroné, que es otro hueso largo ubicado del lado externo de la pierna, que tiene como todo hueso largo, una diáfisis y dos epífisis. Lo importante de la epífisis inferior es que va a estar el maleolo peroneo, y en la epífisis superior vamos a tener la cabeza del peroné, una impresión para articular con la tibia y su apófisis estiloides, que también va a dar inserción a músculos y ligamentos. Tiene tres caras, una interna, una externa y una posterior, y tiene tres bordes, uno interno, uno externo y anterior. Es un hueso que no carga peso, pero le va a dar inserción a ligamentos y músculos. Hay que saberlo, es finito. Hay una gran diferencia de tamaño entre un hueso y el otro. Acá tenemos, como vimos antes, una imagen ósea y una imagen con las inserciones del músculo. Recuerden que la apófisis estiloides o el vértice de la cabeza va a quedar hacia el lado externo. Ahí la tienen dibujada en la foto de la izquierda. Tiene un borde interóseo del lado interno, que se va a articular con el borde externo que tenía la tibia. Importante, forma dos articulaciones, se une tanto en la parte proximal como en la distal con la tibia, y también se unen internamente por una membrana interósea. Bien, arrancamos primero por estas articulaciones que son un poco más breves que la rodilla. Primero tenemos las articulaciones peroneo-tibiales que se van a dar entre el peroné y la tibia. Recuerden que la tibia es interna y el peroné es externo, entonces la cara externa de la tibia se va a articular con la cara interna del peroné. A nivel superior va a formar una diartrosis del tipo de las artrodias, donde se producen deslizamientos. La inferior, depende de donde uno lo lea, puede aparecer como una diartrosis artrodia, pero vamos a quedarnos con que es una anfiartrosis, que va a tener pequeñas separaciones en el movimiento del tobillo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero entre los dos maleolos de las epífisis distales se forma una cavidad que va a articular con el astrágalo del pie, que es un hueso.
muy similar a como pasaba en la muñeca. Entonces eso, el hueso es un poquito más ancho, al moverse va a generar una separación mínima, pero pueden probar de palpar y van a ver que hay movimiento. Bien, tienen ligamentos anteriores y posteriores que la refuerzan. Y después tenemos eh, a nivel medial, entre el borde externo de la tibia y el borde interno del peroné, el ligamento interóseo, que lo que va a brindar es de apoyo para músculos, tanto flexores como extensores, y también al paso de arterias de toda la parte de la vascular. Bueno, arrancamos a describir la rodilla. Ponemos primero una imagen, después tenemos una diapositiva con un cuadro donde van a estar las superficies articulares, los medios de unión y el movimiento que nos va a importar, y después tenemos otro gráfico para recordar diferentes partes también. Articulación compleja del género de las diartrosis, es una articulación móvil. Y acá tenemos el problema con qué tipo es. La vamos a clasificar del tipo troclear, una trocleartrosis, es decir, que va a tener flexión y extensión. Pero esto se da por una tensión de ligamentos, pero anatómicamente puede ser considerada una bicondilia, porque tenemos los dos cóndilos, las dos cavidades glenoides de la tibia, y además tiene rotaciones en flexión, tiene rotación la rodilla. Bien, para unificar criterios, en varios libros aparece distinto, diartrosis del tipo troclear. Bien, acá lo que tenemos es las superficies articulares, en la parte de arriba vemos los dos cóndilos, esta rodilla está flexionada para que lo puedan ver, por debajo está la tibia y hacia el exterior está el peroné. Van a ver, están limitados los ligamentos laterales, tenemos el ligamento lateral externo, el ligamento lateral interno, tenemos los cruzados, bien, ambos van al espacio intercondilio. Vamos a ver en la próxima diapositiva exactamente las inserciones, pertenecen a los ligamentos posteriores de la rodilla. ¿Qué más tenemos? Bueno, vemos que hay muchos músculos, vamos a ver hoy también el bíceps crural. Acá tenemos la pata de ganso. Recuerden que la pata de ganso, lo vamos a ver después, son 3 músculos que insertan en la epífisis proximal de la tibia del lado interno: sartorio, recto interno y semitendinoso. Acá tenemos el tendón rotuliano que queda insertado en la TAT, en la tuberosidad anterior de la tibia, que habíamos dicho que era una saliencia ósea en la cara anterior de la tibia. Y también tenemos los meñiscos. Las rodillas están conformadas también en la superficie articular por 2 meñiscos. Un meñisco interno, que tiene una característica, una forma en C, y un meñisco externo con característica de forma en O, que también lo vamos a ver. Bien, la cápsula articular incluye a todas las superficies articulares, tiene 2 orificios. Bueno, pasamos a la próxima y vamos a especificar inserciones de ligamentos y las superficies articulares. Y recordemos que el movimiento que va a tener la rodilla va a ser la flexión y la extensión, es uniaxial. Bueno, la idea es que acá ustedes puedan copiar más fácil. Bien, superficies articulares incluye al fémur, a la tibia, a la rótula, y también vamos a tener a los 2 meñiscos que nombramos recién. La epífisis distal del fémur con sus 2 cóndilos y la tróclea. La epífisis superior de la tibia con sus 2 cavidades glenoideas que estaban en las mesetas tibiales. Y la rótula con su cara posterior sin incluir su cuarto inferior. Bien, si tuviéramos la rótula en la mano, o pueden volver a la diapositiva que vimos antes, es lisa. Bueno, esa es la superficie articular. Meñisco, el externo en forma de O, el interno en forma de C. La función que van a tener estos meñiscos va a ser la de rellenar para que articulen perfecto. Recuerden que había
cóndilo que era más largo que el otro que era más ancho que el otro, y además amortiguar. Bien, sigamos. Bueno, vamos a simplificar el sector ligamentos. Vamos a dividirlos en tres: ligamentos anteriores, posteriores y laterales. Arranco por los más fáciles, que son los laterales. Vamos a tener un ligamento lateral interno y un ligamento lateral externo. El ligamento lateral interno va a iniciar en la tuberosidad del cóndilo interno y se va a dirigir a la tibia y va a tener contacto con el meñisco, va a estar adherido al meñisco interno. El ligamento lateral externo van a ser de la tuberosidad del cóndilo externo, que las nombramos cuando describimos la parte ósea, y va a ir a la apófisis estiloides del peroné, a la a la cabeza del peroné. Bien, pensemos que cuando la rodilla está en extensión, estos ligamentos se van a tensar y lo que van a evitar es que la rodilla se mueva para los laterales. Por eso es muy típica cuando hay algún tipo de lesión de esta rodilla, de estos ligamentos, es porque la rodilla en flexión hizo algún giro excesivo. Bien. Espero acordarme de hablar de lo de los valvos, que todavía no se los nombré. Bien. Sigo. Ligamentos posteriores. Vamos a los anteriores mejor. Vamos a los anteriores. Están en diferentes planos. Tenemos que ordenarnos. Esto es una simplificación para que sea más fácil de aprender. Aletas de la rótula, meniscos rotulianos o el rotuliano. El rotuliano tiene que ver con la inserción del cuádriceps. Estos ligamentos tienen mucho que ver con expansiones de los músculos del cuádriceps que vamos a ver más adelante. El rotuliano va verticilar anterior de la rótula a la TAT, que es la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde dijimos que terminaba el cuádriceps. Los meniscos rotulianos van a ir de la parte inferior de los bordes laterales de la rótula al borde externo de los meniscos. Y por último, las aletas de la rótula, bordes laterales de la rótula, a la tuberosidad de cóndilos. Difícil, ya lo sé. Bien, por último tenemos los ligamentos posteriores. Difícil, importantísimo, pongan luces acá, signos, resalten, cruzados. Tenemos el cruzado anterior y el cruzado posterior, que ya los vimos recién en la imagen y los vamos a ver en la próxima foto. El anterior arranca de la superficie preespinal de la meseta tibial. Recuerden que dijimos que estaba la espina en la meseta tibial. El anterior arranca de adelante de esa espina y se va a dirigir a la mitad posterior de la cara intercondílea del cóndilo externo. Se cruza y va al cóndilo externo para quedar cruzado. Y el posterior va a arrancar en la superficie retroespinal de la meseta tibial y va a ir hacia la parte anterior de la cara intercondílea del cóndilo interno. Bien, el anterior va hacia el externo, el posterior va hacia el interno. Difícil verlo, voy a ver si en el próximo dibujo se los puedo mostrar mejor, pero es difícil imaginarlo. Si tuviéramos los huesos sería muchísimo más fácil. Y después tenemos el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. El popliteo oblicuo se va a fijar al tendón del semimembranoso que insertaba en la cara interna de la epífisis proximal de la tibia y va a ir hacia el cóndilo externo. Va a estar fijo al tendón del músculo semimembranoso. Y por último tenemos el popliteo arqueado, que va a ir de la apófisis estiloides del peroné a el cóndilo externo y la tibia. Todos ligamentos posteriores estos. El movimiento flexión-extensión. Ya sabemos que en este caso la flexión es hacia atrás. Es cuando la cara posterior de la pierna se acerca a la cara posterior del muslo. Y la extensión es cuando vuelve hacia su mismo lugar o va hacia adelante. Recuerden que en todo el resto de las flexiones son las caras anteriores las que se aproximan. En la rodilla son las caras posteriores. Bueno, una vez que ya copiaron el cuadro anterior con todas las características de la rodilla, acá lo que podemos es, después de haber copiado, ir viendo cómo detectamos todo. En el dibujo
de más abajo tenemos el menisco interno y el menisco externo. Recuerden que el interno tiene forma de C y el externo en forma de O. Tenemos el ligamento cruzado anterior en la parte de arriba del dibujo, el ligamento cruzado posterior en la parte de abajo. Recuerden que el anterior arranca en la superficie preespinal de la tibia, de la meseta tibial, sí, de la espina de la tibia, y va hacia el cóndilo externo. Y en cambio, el posterior arranca retroespinal y va hacia el cóndilo interno, se cruzan. En el dibujo que tiene colores lo tienen dibujado de amarillo al anterior y de naranja al posterior. Recuerden, el anterior va hacia externo, el posterior va hacia interno. Ligamento lateral interno del lado interno lo tenemos dibujado acá en la parte donde están los músculos marcados, o el ligamento lateral externo, que recuerden que va del cóndilo externo a la cabeza del peroné. Recuerden cóndilos, recuerden meniscos, recuerden, ahí está la rótula. No sé si lo dije, pero recuerden que la rodilla cuando se extiende rueda, cuando se flexiona también. Por eso es importante que los meniscos estén bien para colaborar con ese movimiento. ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos dibujados las aletas de la rótula. Piensen que todo lo que tenga la palabra rótula en su nombre tiene que ver con que inserta en la rótula. Estudien las inserciones, es una articulación importante. Algo que dije que iba a nombrar y antes, y creo que me olvidé, el valgo fisiológico. El valgo fisiológico es un ángulo que se va a dar en la rodilla que tiene que ver con la inclinación que tiene nuestro muslo, nuestro fémur con respecto a nuestra pierna. Lo normal es que se forme un ángulo de 175 grados hacia afuera, es decir, yo parado, es normal que si yo mido el ángulo de mi rodilla hacia la parte externa, sea de 175. Si ese ángulo está aumentado, van a estar mis piernas, mis rodillas hacia afuera y van a estar en forma curva hacia adentro, es decir, van a estar cóncavas hacia adentro. El famoso chueco que se dice el chueco, bueno, ahí el ángulo está aumentado, eso se corrige, ¿no? Depende de los valores. Y en cambio, si mis rodillas quedan en forma de X, es decir, mis rodillas se juntan aún más y mis piernas se alejan, los tobillos se separan, eso es un genu valgo que también depende de los valores, se corrige. Dato anecdótico para que completemos. Repasen rodilla, es un tema que se suele tomar, es un tema muy preguntable. Quedan los músculos y terminamos. Bien, músculo conocido por todos nosotros, cuádriceps crural. ¿Dónde está ubicado? En la cara anterior del muslo. Bien, tiene, como su nombre lo indica, 4 porciones. En algún lado puede haber una quinta, tanto en lo anterior, en lo tipo de cosas viejas, como en cosas nuevas. Bien, vamos a dividirlas. La crural es la más profunda, es decir, es la que está más cercana al hueso fémur. Después tenemos el vasto interno, que viene por el lado interno, el vasto externo, que viene por el lado externo, y por arriba tenemos el recto anterior, que lo que va a tener es una inserción también en el coxal, por lo cual va a tener una función complementaria, no va a ser solo extensor de rodilla como los demás. Bueno, arrancamos. El crural tiene su inserción en los 3/4 superiores de la cara anterior externa del fémur y bordes internos y externos del fémur. Bien. Después, el vasto interno nace en el labio interno de la línea áspera. Recuerden que la línea áspera y la línea posterior se dividía en 3 cuando iba hacia la parte superior del fémur. Bueno, el labio interno tenía que ver con el vasto interno. Ahí es donde nace nuestro músculo. Bien. El vasto externo nace en la cresta rugosa que limita hacia interno y hacia abajo la cara anterior del trocánter mayor. Labio externo de la cresta glúteo mayor y vertiente externa línea áspera. Recuerden que la vertiente externa de la línea áspera
tenía que ver con el glúteo mayor. Bueno, al lado va a estar nuestro vasto externo. Y por último tenemos el recto anterior que nace en la cara externa de la espina ilíaca anteroinferior. Ojo, no se equivoquen con la superior. Y en la parte posterior del canal, arriba de la ceja cotiloidea. Todo relacionado con el hueso coxal. Y de ahí tenemos que su inserción distal va a ser, la vamos a llamar el tendón del cuádriceps, que va a tener tres partes: profunda, media y superficial. La profunda va a ir a la base de la rótula. Recuerden que la rótula es un triángulo con la base hacia superior. La media, que va a estar dada por los bastos, va a ir a la base de la rótula con expansiones a los bordes laterales de la rótula y extremo superior de tibia. Ya acá empezamos a contactar con la tibia. Y por último, la superficial, que va a tener que ver con el tendón del recto interno sumándolo, borde y cara anterior de base de la rótula, y las fibras superiores van a la tuberosidad anterior de la tibia. Recuerden que el hueso rótula era un hueso sesamoideo, está inmerso adentro de este músculo. Bien, y como función tiene la extensión de la rodilla de la pierna. Recuerden que extensión es llevar el miembro hacia adelante cuando lo alargo, cuando no lo flexiono. Y el recto anterior es flexor de cadera. ¿Por qué? Porque tiene una inserción en el coxal. Es vía articular esta parte. Bien, acá tenemos dibujados con diferentes colores. El verde, creo que es porque es el que está más abajo, va a ser el crural, que dijimos que era el que estaba bien pegado al hueso, el más profundo de todos. Cara anterior y externa del fémur. Después tenemos el vasto interno, que nacía en la trifurcación interna de la línea áspera de la parte posterior del fémur. Después tenemos el vasto externo, el interno está de rojo, el vasto externo está de amarillo, que nace por fuera, por el lado externo de la línea externa del glúteo mayor. Y después tenemos pintado en azul al recto anterior, que nace en la cara externa de la espina ilíaca anteroinferior. Los cuatro confluyen juntos en la rótula y en la tuberosidad anterior de la tibia. Bien, desde se lo llama tendón rotuliano la inserción en la tuberosidad anterior de la tibia. Piensen que la mayoría de las inserciones van a la base de la rótula y de ahí continúan envolviendo la rótula hasta la TAT, la tuberosidad anterior de la tibia. Bueno, acá tenemos la cara posterior del muslo. Antes hablamos de la cara anterior. Bien, arrancamos por el popliteo, que va a estar después tenemos dibujitos, en la cara externa, que va de la cara externa del cóndilo externo del fémur hasta la parte superior de la cara posterior de la tibia. Es un flexor accesorio de rodilla y es rotador interno de rodilla. Bueno, vamos ahora a los isquiotibiales, isquios urales, pero que tiene cada uno su nombre propio: el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps crural. Los tres forman este grupo, pero piensen que tiene cada uno su nombre propio y es importante saberlo. Arrancamos con el semimembranoso. Los tres tienen una inserción común, que es en la tuberosidad isquiática. Recuerden que la tuberosidad isquiática, que era el ángulo posterior inferior del coxal. Muy bien. Inicia, como dice ahí, en la parte externa de la tuberosidad isquiática y su inserción distal es en la cara posterior de la meseta tibial interna. Tiene diferentes inserciones, pero las unificamos en eso: el directo, parte posterior de la tuberosidad interna de la tibia; el reflejo en el extremo anterior del canal horizontal de la tuberosidad interna de la tibia; y el recurrente, ligamento popliteo oblicuo, que lo nombramos recién,
en la articulación de la rodilla en el cóndilo externo, en el epicóndilo externo. Perdón, no, en el cóndilo externo. Importante saber, unifiquemos en la cara posterior de la meseta tibial interna de la tibia. Si es la meseta tibial. La función la damos en conjunto con el semitendinoso porque comparten funciones. Bien, el semitendinoso, como su nombre lo dice, es bien tendinoso. Arranca en la cara posterior de la tuberosidad isquiática, igual que todos, y va a la parte superior de la cara interna de la tibia y forma de la pata de ganso. Es el más anterior y superior de los 3 músculos que insertan en ese mismo lugar. Las funciones que tienen: flexores de rodilla o pierna y rotadores internos de rodilla. Recuerden que las rotaciones son la rodilla flexionada. Y piensen que arrancan en el hueso coxal, son biaxiales, extensión de cadera o del muslo sobre la pelvis. Llevan la pierna hacia atrás. Recuerden que la flexión de cadera es la parte anterior del muslo al tronco, la extensión es el movimiento opuesto. Por último, acá tenemos otro de los músculos isquiotibiales, al bíceps crural. Como su nombre lo indica, bíceps tiene 2 porciones. La porción larga inicia con los anteriores en la cara posterior de la tuberosidad isquiática. En cambio, la porción corta inicia en la parte superior de la rama de bifurcación externa de la línea áspera. Bien. Y su inserción distal, presten atención, es la apófisis estiloides y cabeza del peroné, y además en la tuberosidad externa de la tibia. Peroné y tibia, pero del lado externo. Y la función del bíceps crural va a ser flexión de rodilla, llevar la pierna hacia atrás, rotación externa de rodilla, y como tiene una función en cadera, es extensor de cadera y muslo, solamente su porción larga. Bien. Acá tenemos al bíceps femoral en la primera foto en con sus dos porciones, la porción larga en la tuberosidad isquiática, la porción corta en la línea áspera, y terminan distalmente en la cabeza del peroné y apófisis estiloides. Tenemos el semitendinoso que inicia en la tuberosidad isquiática y termina en la cara interna de la tibia, de la epífisis proximal de la tibia. Recuerden con la pata de ganso, que ahora la vemos en la próxima foto. Y el semimembranoso, lo mismo, de la tuberosidad isquiática a la tibia. Recuerden que tienen funciones similares y distintas. Los 3 son extensores de cadera, pero el bíceps es flexor y rotador externo, mientras que el semitendinoso y el semimembranoso son flexores y rotadores internos de rodilla. Bueno, para finalizar, acá tenemos los músculos de la pata de ganso. Recordemos que son 3, el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Tanto el recto interno como el sartorio vienen desde el recto interno desde el pubis, el sartorio desde la espina ilíaca anterosuperior, el semitendinoso de donde venía, lo acabamos de ver, desde la tuberosidad isquiática, y los 3 se insertan de esa forma en la parte superior de la cara interna de la tibia. Son 3 flexores de rodilla. Bueno, espero que no haya sido muy difícil ni muy larga. A seguir estudiando, falta poquito. Y tenemos clase de repaso y tenemos el examen pronto. Cuídense mucho.